Érase una vez un país en el que vivían una cigarra y una hormiga. Pasó el tiempo, la hormiga trabajó y trabajó todo el verano, ahorró cuanto pudo y cuando llegó el invierno, la cigarra se moría de hambre y de frío, mientras la hormiga tenía de todo. Hija de puta la hormiga. La cigarra llamó a la puerta de la hormiga que le dijo: cigarrita, cigarrita, si hubieras trabajado como yo, ahora no pasarías hambre y frío. Y no le abrió la puerta. ¿Quién ha escrito esto? Porque esto no es así. Esto no es así. La hormiga esta es una hija de la gran puta y una especuladora. Y además, aquí lo que no dice es por qué unos nacen cigarra y otros hormiga. Porque si naces cigarra estás jodido. Y eso aquí no lo pone. La fábula de la cigarra y la hormiga sirvió a León de Arano años más tarde para explicar el levantamiento de los trabajadores de los astilleros contra la llamada reconversión industrial. Miles de empleados de la siderurgia y el sector naval iban a perder sus puestos de trabajo a cambio de entrar en una bolsa de empleo que financiaba Europa. Las manifestaciones y las cargas policiales se sucedieron durante meses. La reconversión industrial nace como consecuencia de la entrada de España en la Comunidad Económica Europea. Entonces Europa pone varias condiciones y dice: vais a tener que reconvertir vuestro sector industrial. Y esos sectores eran los sectores siderúrgico y naval. Eran sectores estatalizados, sectores con mucha capacidad de empleo, pero poco productivos, y sectores muy sindicalizados. La reconversión naval donde fue más dura fue sin ninguna duda en Galicia y sin ninguna duda en la ría de Ferrol. Se decide hacer ¿en quién? En aquellas empresas que tenían un poder sindical más fuerte. Y Astano era una empresa con un terrible poder sindical. Y entonces Europa se encuentra además que en el sector naval en concreto hay un astillero que es este astillero, que es un astillero, yo creo que en aquel momento el mejor astillero de Europa, pero que está integrado en un conglomerado, que es Astilleros Españoles, que pierde dinero. Me causa una cierta estupefacción oír que hay gentes por ahí diciendo que la política de reconversión destruye puestos de trabajo. La política de saneamientos de empresas con fortísimas pérdidas lo que hace es salvar el máximo de puestos de trabajo posible. Roberto, con 15 años empiezas a trabajar en los astilleros de Fene que están al otro lado de la ría de Ferrol. Imagino que era otro planeta a lo que hemos visto muchos años después. Era a finales de los 70. ¿Cómo recuerdas tu llegada de aprendiz aquí a los astilleros? Aquello era toda una jauría, porque eran miles de trabajadores por todos los lados los que había. Nos metíamos en la cola en buses para entrar y alrededor de media hora se tardaba, o 3/4 de hora en entrar. Y bueno, todo ese boom de trabajadores pues se convirtió en una empresa a lo largo de los años que casi inexistente. Llegó la época de la reconversión y nos pusieron la empresa patas arriba. España tiene que hacer un cambio, la reconversión. Tú estabas aquí, estabas trabajando y aunque, en fin, llevabas unos años ya, aquí yo imagino que sería un mazazo. ¿Cómo recuerdas aquel año? Pues lo recuerdo con mucha tensión, muchas movilizaciones, mucha preocupación. Cuando ya se decidió que iban a salir 3.414 trabajadores despedidos en una sola tanda. ¿Recuerdas la cifra exacta? Sí, ¿No se te ha olvidado? No se me ha olvidado, 3.414. Entonces, pues claro, empezaron las movilizaciones en la calle, dentro de las instalaciones, con encierros, con una serie de actividad pues, a nivel de reivindicación sindical y desde el punto de vista de luchar por tu puesto de trabajo, que era lo que correspondía, ¿no? Claro, la comarca vivía de eso. Tantos pues sí, trabajadores, tantos miles. Son 3.414 trabajadores, lo que implica que más o menos son otras tantas familias, con sus hijos, con sus esposas, con sus nietos en muchos casos. Queremos defender el puesto de trabajo de nuestros maridos y el pan de nuestros hijos, que nos lo quitan y no tenemos otro puesto de trabajo en ningún sitio donde nos manden.
Es solamente lo que queremos las mujeres. Nuestros maridos que sigan en sus sitios y nosotras donde tengamos que ir. Lo mismo a Valencia que a Madrid, que a donde sea necesario. Y la gente se encuentra de golpe en que es despedida. Y eso fue terrible. Terrible porque la gente tenía la conciencia de que era un trabajador público. La gente se equiparaba a un funcionario, era como si fuese un funcionario. Las movilizaciones que hubo en Ferrol fueron las más numerosas, nunca se recuerdan movilizaciones iguales. La aspiración de la gente, ¿qué era? No, si nos mantenemos fuertes, si nos movilizamos, van a acabar reconvirtiendo otras zonas, no esta. Pero desgraciadamente no fue así. Yo voy a defender con uñas y dientes el astillero porque es mi medio de vida. No se puede concebir la forma que han hecho esto. Yo concretamente llevo prácticamente toda mi vida aquí. No se puede echar un hombre a la calle después de llevar aquí 22 años. Y padres de familia, que hay muchos de familias numerosas también. Y no tenemos otra industria más que esta. Y pienso que los compañeros de Astano la vamos a defender con uñas y dientes hasta el final. Para la gente que ve esas imágenes de conflictividad laboral, el corte de carreteras, la quema de neumáticos, las cargas de la policía, quizá ahora estamos menos acostumbrados, pero en esos años era más habitual verlo. No sé si cuando tú ves esas imágenes dices, uff, qué duro, ¿no? Eso era algo habitual aquí en esa época. Fuerzas de la policía desalojaron ayer a trabajadores de Astano en Ferrol que habían colocado barricadas. Algunas de las movilizaciones pues suponían cortar el tráfico de vehículos, otras el tráfico ferroviario. Entonces la policía tenía orden de cargar y efectivamente cargaba contra los que estábamos allí manifestándonos. Pues sí, había una conciencia de que había que luchar para defender cada uno de sus intereses, que no se podía quedar unos de brazos cruzados sin hacer nada. Europa dice: a cambio de que reduzcáis capacidad en el sector, yo os voy a dar fuertes ayudas financieras para crear instrumentos que permitan que los trabajadores sigan cobrando aunque no trabajen. Los integráis en un fondo que se llama Fondo de Promoción de Empleo y siguen cobrando. Y desde ese Fondo de Promoción de Empleo yo intentaré recolocarlos o colaborar o ayudar para crear industrias alternativas. Se dijo, no, tienen que hacer actividad fuera del naval, diversificar. Pero ¿cómo se diversifica si no hay donde poner una empresa? ¿Cómo se hace eso? ¿Y cómo se diversifica si tenemos una clase trabajadora, digamos que muy del sector naval, muy preparada para el sector naval, pero que no tiene preparación para otros sectores y además que está muy sindicalizada? Entonces, todo eso estaba cantado, que la reconversión iba a ser un fracaso. Estaba cantado. Qué elegante. ¿Qué tienes, entrevista? A las 10. ¿Te cansas? Esa tiene buena pinta. 14 pagas, dietas, despacho. Lo único es la edad, que tiene límite. 35. ¿Qué? ¿No? 35. Justito. Y en tu caso, que llevabas tantos años hasta que llega ese anuncio terrible para la zona del 84, o al menos así lo visteis vosotros, ¿qué pasó contigo? ¿Cuáles fueron tus pasos a partir de ese año? Pues yo, del momento de ingresar en el Fondo de Promoción de Empleo, en ese órgano que se creó, yo en ese momento lo que hago es ponerme a disposición y me empiezan a convocar para cursos. Hice inmensidad de cursos. Cursos de inglés, cursos de matemáticas, como cubrir test psicotécnicos, cursos de mecanografía, cursos de informática, o sea, varios campos, nada relacionado con mi trabajo. Familias se tuvieron que desplazar a trabajar a Palma de Mallorca, a Madrid, a Barcelona, a Avilés, a Viveiro, a Lugo, porque a mí también me tocó de ir 3 años después de venir de Ourense. Llegamos a una empresa que no tenía trabajo para nosotros. Nos metieron ahí a 54 y el tema era que nos había que tener allí, pero no había tal trabajo para el que nos encomendaban ir allí. Con lo cual lo que se hizo fue cambiar un poco los puestos de trabajo de un lado para otro, pero no se generó una nueva industria donde poder colocar a los chavales. Eso no existe a día de hoy todavía. Si Roberto hubiera tenido en su mano esa decisión que tuvo Felipe González, que acababa de llegar y que se encuentra con que Europa le dice o esto o nada, según se explicó, ¿cómo lo habrías hecho? ¿Cuál era la solución para lo que se estaba pidiendo y lo que se tenía que hacer? Es que yo creo que esto se le llamó mal
se definió mal llamándole reconversión del sector naval, porque la realidad en Astano fue que no se hizo una reconversión, lo que se hizo fue un descabezamiento de lo que era la industria, ¿no? Reconversión no hubo, lo que hubo realmente fue una liquidación de la industria naval, porque reconvertir es convertir una industria en una industria nueva y más preparada para competir, y eso no ha habido. ¿Qué día es hoy? ¿Lunes?